Probando, probando, ¿cómo se escucha? Hoy hacemos un vivo con Gaby donde nos va a compartir su experiencia en regresión. Voy a dar unos minutitos para que Gaby se sume. Buenas a todos los que se van sumando a este vivo donde ya te veo ahí, Gaby, ya te voy a dar inicio. Donde Gaby nos va a contar su experiencia en regresión a vidas pasadas. Antes que nada, contarles que Gaby formó parte de la primera edición de la formación en hipnosis y terapia regresiva, así que bueno, ella también se formó como hipnoterapeuta conmigo, salió de la primer camadita del año pasado, ahora ella está brindando sesiones, pero bueno, dentro de la formación yo daba regresiones en vivo y ella se experimentó una que bueno, fue en vivo para todas las personas. Hola, hola, vayan compartiendo si se escucha bien. Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estás, estás? Gaby? Bien, agradecida de estar aquí. Oh, Gracias. yo estoy agradecida. Posta que gracias por coparte, porque siempre comparto cuando alguien se anima a contar su experiencia de regresión, que bueno, es abrir como una parte muy personal, a hablar de cosas quizás profundas. Entonces, nada, sé que es como muy valiente que las personas se animen a compartir acá para otras al público. Así que mil gracias. Nada, a ti. Sí, justo reflexionaba sobre eso, de que si todos en verdad compartiéramos la experiencia que vivimos en regresiones, la sabiduría que aportaríamos es increíble, porque en verdad no surge solo para el tema específico. Luego eso tú lo extrapolas a cualquier otro tema y la verdad es que los aprendizajes son bellísimos. Entonces me Sí, encanta. sí, me encanta lo que decís y de hecho me acuerdo que cuando pensaba en la formación, cuando lancé la formación por primera vez, pensaba que me daba mucha felicidad que haya más personas y era como que me imaginaba un momento donde la terapia regresiva sea como algo más dentro de todas las terapias y no como algo que todavía, viste, que genera miedo, ruido y demás. Mm. Entonces, que haya más personas ejerciéndola y compartiendo sobre eso y que se hable más de eso en redes, creo que va haciendo a que de pronto lo naturalicemos un poco más y nada, nos beneficiemos todos, porque quizás no tenés que vivir una experiencia, pero algo, algún mensaje o algo que te transmite otra persona te hace un clic. 100%, 100%, yo soy fan. Desde que la conocí soy fan. Me Me encanta. encanta. Bueno, Gaby, tengo anotadas algunas preguntitas. Obvio que vos igual sentite libre de compartir lo que quieras, lo que sientas. Pero bueno, para arrancar y entrar un poco en contexto, ¿qué fue lo que propusiste trabajar en la regresión? Sí, mira, justo hoy estaba recordando y yo lo recordaba mucho desde el miedo a exponerme, porque recuerdo que en ese momento yo estaba sufriendo acné, estaba en Asia, estaba lejos de mi familia, lejos de mi casa, mis comodidades, médicos, todo lo fácil que uno se puede imaginar, y no lograba llevar bien esa situación y además estaba creando un curso en línea y tenía que grabar videos y a mí eso me frustraba horrible porque tenía que dar la cara, por así decirlo. Yo no tenía maquillaje allá en Asia, lo regalé los primeros meses y de verdad no tenía ni como para taparme las manchitas, nada, nada. Entonces era súper difícil como eso de mostrarme y recordaba eso, pero luego estaba leyendo las notas de la regresión y también yo lo vinculaba a la energía femenina. Y claro, o sea, va relacionado porque yo tenía el acné hormonal, que es porque tengo más hormonas masculinas que femeninas en el momento, que puede ser causado por diversas causas. Y obvio, tenía más energía masculina. Obviamente esto de ser magnética, de hablar y como embellecer las palabras, educar, todo esto que es un poquito más de la comunicación, ¿verdad? Yo en mi cabeza era nada, era el miedo a exhibirme. Pero realmente cuando leí las notas yo te había propuesto era el tema de la desconexión femenina, que ya venía trabajando esa herida de la hermana, esa competencia con otras mujeres. Sentía que había avanzado, pero claro, no veía los resultados integrados porque estaba sufriendo una enfermedad o afección hormonal por tener más hormonas masculinas. Como que realmente no había coherencia todavía allí hacia el exterior.
Entonces, bueno, resumidamente un poquito eso, esa desconexión que muchas mujeres tenemos en algún punto con nuestra energía femenina, que es mágica además. Ujú. Ok, ya se me vienen un montón de preguntas, pero no quiero que sea como o sea, quiero que tenga como un orden, ¿no? Porque a mí se me viene esto de, me decís que ya lo venías trabajando y que no notabas cambio o qué era lo que sucedía. Sí, yo lo venía trabajando por es como una formación, un curso, más trabajo energético de la herida de la hermana, aprender a ser magnética, porque la energía natural de la mujer es magnética. Entonces, cuando uno vuelve a esa esencia femenina, pues automáticamente eres más magnética, ¿no? Y la teoría todo bien, hacía mis prácticas todo bien, con mis amigas no sentía ya esa competencia con otras mujeres, con otra gente en el ramo, o sea, imagínate cuando uno, porque a mí me pasó, cuando uno está en esa posición en la que cualquier mujer es una amenaza, y luego cuando descubres la magia que es colaborar con mujeres, es increíble. Más que todo en este campo lo he visto. No lo sentía en marketing, por ejemplo, que antes estuve en marketing, antes estuve con startups, era más energía masculina. Entonces, todo eso me agarró junto, ¿no? El cambio de área, el viaje en el que me sentía sola, como que sin esa compañía, en esa zona de confort, el acné. Y sí habían cosas en las que aún yo decía, ok, pero ¿por qué no estoy siendo femenina? ¿O por qué me veo en el espejo y no me gusta? No me veía en el espejo. O sea, yo evitaba el espejo. Yo en verdad me veía en el espejo si de repente me atravesaba y me vi, pero que va, nada que ver, ni en la cámara. A mí ahorita me encanta una cámara y una historia y unas publicaciones y una cosa. Y en ese momento no era nada así. Entonces, la teoría siempre era la misma, no es la mujer exterior con la que uno compite, es la relación que tú tienes contigo misma que refleja esas relaciones interpersonales. Entonces, en eso en específico es que yo decía, no, no se está integrando, o sea, de alguna forma uno se está integrando. Claro, claro, faltaba ahí hacer un clic, que es algo que me encanta de la terapia regresiva, que es que realmente como que podés pasarlo por el cuerpo y algo se mueve, vamos Mm, allá de la teoría. Eh, y contanos qué apareció en la regresión en relación a eso que viniste a trabajar. sí, justo leyendo las notas, Es gracias el a Dios lo chismecito. escribí. Este es el chismecito, esta es la mejor parte. Era mucha arena, como mucho humo, mucho polvillo. Y recuerdo que me estorbaba el polvillo, que tú me preguntabas, ¿y qué hay alrededor? Polvillo, hay demasiado polvillo, hay demasiada arena, hay demasiado polvo, me molesta. A mí en esta vida actual me da alergia el polvo y supongo que era lo relacionado por allí, como que wow, vivo en un lugar que ves y es como cuando hay polvo en el aire, ¿no? Lo primero que veía era eso y veía como casas, estas imágenes sí las tengo guardaditas, casas pero sin techos, como concretos hacia arriba y sin puertas, eran como arcos, sin un techo. Muchas construcciones de estas blancas, que eran como casitas, y el polvillo. Y ya luego sí, cuando me preguntaste que cómo me veía a mí misma, me veía como una mujer robusta, una mujer dura. Y lo decía mucho, soy una mujer gruesa, una mujer gruesa, una mujer robusta. A lo mejor no es que era grande y qué sé yo, y me veía realmente grande, sino que yo me veía como una persona robusta, con el cabello trenzado hacia arriba y todas las facciones eran muy gruesas, como poco delicadas, ¿no? Como por decirlo, un poco más masculinas que femeninas. Y eso fue lo primerito que vi, como esta imagen, fijándome mucho en las casitas y en estos arcos y esta imagen de mí misma sintiéndome una mujer gruesa, como poco refinada, por así decirlo. Ujú. Bien. ¿Y qué fue qué fue pasando a medida que fuiste avanzando? Sí, lo primero que fue como que aquí hay algo, en unas de estas casitas, en uno de estos espacios, no tenían nada dentro, era como espacios en la tierrita solo con las paredes de concreto y había un balde de agua, un tobito de agua. Y yo veía mucho el tobito. Y ya por práctica en las regresiones yo sé cuando hay un ítem, ese ítem es importante, o sea, yo no puedo estar viendo todas las rayas del balde de agua, detallándolo perfectamente en colores y que eso no forme parte de la historia. Entonces, nada, yo vi el tobito y decía, no sé, estaba como en esto de que lo vivía en primera persona, pero a la vez me salía y observaba y decía, no sé qué hago aquí con este tobito. Y cuando íbamos más adelante, empecé a sentir frío, 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 mucho frío, y se me erizaba la piel del frío, y era que me estaba lavando con este tobito de agua, me echaba agua en el pie izquierdo, y solo en el pie izquierdo, pero no veía nada.
no es que tenía alguna mancha o una herida que yo dijera, ok, me estoy sanando esto, me estoy limpiando esto, y me lo lavaba desesperadamente y veía, me asomaba por este arco de las casitas y revisaba si había alguien. Como cuando estás haciendo algo que no debes o te da vergüenza algo y quieres revisar que nadie lo esté viendo, y salía, revisaba. Salía, era cada rato agua, revisaba. Y estaba pendiente, estaba atenta de que no vinieran unos hombres que me estaban persiguiendo. Entonces allí empezaba como la historia de, ok, ¿por qué me están persiguiendo? Cuando me preguntaste eso, porque recuerdo que me dijiste, ¿por qué estos hombres te persiguen? Estos hombres eran como 4 o 5 y eran la autoridad de la aldea, por así decirlo, una figura como policial, como de seguridad. Y se me vino la imagen de que estaba en un mercadito, un mercadillo como de frutas, de bienes, que me encantaba estar allí y me levanté la falda así y mostré algo en el tobillo, en el pie izquierdo que me estaba lavando. Era como una pulsera, una tobillera. Mostré algo que tenía en el tobillo y claro, como era el mercado, había mucha gente y me vieron y me acusaron. Sería lo que yo digo como un pecado, algo de que las mujeres no podían mostrar más allá de la falda o los brazos. Creo que estaba toda cubierta, de hecho, con un vestido y solo vi esa imagen. Y me lavaba como tratando de quitarme lo que hice, ¿no? Como que mientras más agua me echo, más purificada estoy y más se borra aquello que hice. Pero realmente me seguía persiguiendo igual estos policías, esta Sí, autoridad. sí. Me acuerdo que, o sea, me acuerdo que después de la regresión, yo estaba viendo la serie de The Chosen y Mm, mostraban y hablaban mucho de que utilizaban en otras épocas y en otras culturas el agua para purificar. Entonces, como que me acuerdo que lo compartí en el grupo porque me hacía total sentido de que justo con lo que había aparecido en la regresión, de que en otros momentos las mujeres, bueno, los hombres también utilizaban el agua para limpiarse las culpas, los pecados, así que eso también fue muy loco porque siento que siguieron como cayendo fichas después ujú. de todo eso. Sí, sí, ¿Y, totalmente. y qué sucede cuando estos hombres o sea, que estos hombres te estaban persiguiendo? ¿Qué sucede después de eso? Sí, lo siguiente que vi o que recuerdo es que me gritaban una palabra súper fuerte, como que ahí me dejaban saber que, ok, que lo que yo hice era el castigo, ¿no? Para la mujer. Y lo siguiente que vi, ya el momento como de mi muerte, recuerdo que no vi muchas más escenas, más que lavarme el pie, revisar que nadie me persiguiera, la escena del mercadito y ya la siguiente fue que me llevaron y ya yo estaba, no vi en verdad los detalles de cuando morí y recuerdo que tú medio habías intuido algo y dijiste sí, sí fue como una muerte heavy, una muerte fuerte y por eso me imagino que no vi los detalles, pero me vi como golpeada, como si me hubiesen matado golpeando y más como a las afueras, como un desierto. O sea, no es algo que hacían tampoco en público, que eso me llamó la atención después como viéndolo hacia atrás, sino es algo que te llevaban al desierto, a las afueras de esa aldeíta, y era igual una estructura sin paredes, una columna y unos muritos, y allí me vi ya toda herida, toda, y sentía mucha rabia. Me Ujú. acuerdo, rabia, como que nunca me había sentido tan fúrica, reflexionando en esta vida, ¿no? Nunca había sentido ese nivel de molestia, porque claro, lo que me molestaba es cómo por algo tan tonto, que yo consideraba tonto, incluso para la época, me podían hacer eso. Y claro, y mi molestia era esa, como que esto no es nada, porque si estamos en esta época, se me debe hacer esto. Y más adelante fue uno de los mensajes que se reveló, que no sé si quieres que hablemos de eso Sí, ahorita o más sí, tarde sí, con el... contame, Sí, contame. vale. Luego que me estaba sintiendo fúrica, que no podía perdonar, que me pedías que los perdonaras, y me acuerdo que dije, sí, ya no me importa. Como reaccionando, si esta gente que está enfrente mío se pueden ir porque no me importan. Obviamente me importaba, me seguía doliendo y tardé un poquito en perdonar. Y una de las cosas que ellos me dijeron fue, esta agua no es para tu pie, sino para tu alma. Fue como un único mensaje que me dieron ellos y luego más adelante, segundos después, me entró como este saber, que de hecho lo anoté y lo quisiera leer, como cuando te dan de repente una información y tú dices, listo, ya yo entiendo esto y lo resumes en 3 líneas. Y yo lo escribí así. Las cosas que pasan o injusticias son acordes a la época. Nunca es el hecho, sino un aprendizaje para el alma. Porque en esta época
yo siento lo mismo, como que fúrica, me ponía fúrica, yo era muy sensible a temas de guerra, a temas de injusticias, o sea, yo quería ser abogada del mundo y me ponía muy fúrica por las injusticias, ¿no? Y luego reflexionando sobre este mensaje, porque la locha me cayó de verdad después de la regresión, me estaba comiendo un shawarma y me acuerdo que dije, claro, es que lo que sea que nos ocurra en esta época, si nosotros por nosotros mismos no buscamos la evolución va a buscarnos, porque la evolución debe pasar, siempre estamos evolucionando, ¿no? Me Y la encanta. evolución que sucede es acorde a la época. Aunque uno piense que no, capaz ahorita tenemos una chispita de que queremos estar más evolucionados y nos da esa rabia de repente cuando vemos una persona que amamos sufriendo y decimos, ¿por qué si esta persona tiene todo el potencial para no sufrir? Para tener todas estas herramientas y vivir más ligero, a mí me pasa mucho. Y siento que es un poquito lo que está sintiendo esta sociedad, lo que estamos sintiendo, de que hay un como un botoncito que está allí, que estamos como tocando, pero no lo estamos integrando del todo como para dar ese salto de evolución tan rápido. Pero poco a poco lo seguimos hablando más. Y cada vez más las injusticias dan más rabia. Pero por supuesto, todo lo que pase va a ser para la evolución de uno y nunca es personal. Por lo mismo de que yo no lo sentía personal en la regresión, porque no vi a nadie de mi vida actual, era como, pero ¿para qué va a perdonar yo a esta gente que la conozco? Yo sentía que no me importaba, porque yo decía, es que no me importa perdonarlos, porque no son nadie en mi vida, ¿no? Que es lo mismo de repente si un político te hace un mal mayor, o si alguien que te roba en la calle te hace un mal mayor, ¿cómo lo vas a perdonar si no lo conoces, ¿no? Lo que dice un poquito también Jesús, que lo vemos en The Chosen, a mí también me encanta la serie, de perdonarlos a todos, verlos a todos como hermanos, eso nos cuesta mucho. Y Sí. claro, como yo no podía perdonar, No, no, no. Sí, sí, contá, contá. como no podía perdonarlos, mis guías espirituales pusieron enfrente a mi papá y a mi pareja. Y en el momento en el que yo vi la cara de mi papá y mi pareja en estas policías o seguridad que me mataron, ahí yo dije, wow, ok, sí, los perdono. Los perdono Me porque encanta. ahorita sí es personal. Pero no siempre va a ser personal. Y ahí Me está como lo encanta. difícil. Sí, me encanta y aprovecho ahora que traes esto del perdón. eh, que también creo que quizás también muchas veces malinterpretamos lo que es perdonar y creemos que perdonar es seguir tolerando o seguir tipo estando en diferentes dinámicas o vínculos ahí porque se supone que es lo correcto, porque a ver qué es lo que tengo que sanar. Y a veces en realidad perdonar tiene más que ver, a veces no, perdonar tiene más que ver con integrar una energía, con liberarse de cargas, con poder estar en paz a nivel alma y quizás tomar otras acciones, decisiones y elecciones en esta vida. Quizás es no tener como más contacto con alguien, quizás es pararse y decir, bueno, defiendo esto, no sé, de las mujeres o estos límites o estos derechos, pero sí poder estar como en paz a nivel alma, más que nada. Entonces, si lo pensamos así, a veces el proceso de perdonar se hace más fácil. Vuelvo a lo mismo, no quiere decir que acá en la 3D tenés que tener contactos y Hmm, hacer cosas porque, ay, bueno, como mi ser espiritual está en paz, soporto esto, ¿no? hmm. Pero sí, sí poder como liberarse porque al final nos estancamos nosotros más que las otras personas. Nosotros nos quedamos ahí como en este caso que vos traías, como con este miedo a mostrarse, con esta sensación de injusticia y con un montón de cuestiones que, bueno, yo sé que podemos poner en palabras solo como un tercio de lo que hacemos consciente en la regresión, y a medida que pasa el tiempo es como que nos van cayendo más fichas y se nos va ordenando más la información también. Sí, Me interesa preguntarte, Gaby, cómo es que, bueno, contaste mucho de estar viendo, pero cómo es que vos canalizaste en la regresión y también nombrabas muchas veces como ellos me mostraron, ellos, como a qué te referís también con eso, ¿no? Yo lo intuyo, pero digo, para las personas que quizás están escuchando esto y no entienden de qué hablamos. sí. Yo soy muy visual. Cuando canalizo, normalmente me viene primero la imagen, como por ejemplo en la escena del polvillo, como que siempre hay una parte mía que está consciente, que está entendiéndolo desde la Gaby de hoy. Y cuando veía la escena del polvillo decía, qué fastidio el polvillo, porque me da alergia el polvillo, porque no me gusta en esta vida actual. Y luego cuando viene como esta, yo lo veo así, que es como que se adelanta de repente todo más rápido, ¿no?
Como que de repente viene una actualización de información y siento boom, 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 y estoy en la siguiente escena. Y ahí entiendo más. Entonces a mí la información me va llegando primero por la imagen y después voy entendiendo el por qué. Cuando me refiero a ellos, yo conecto mucho con mis guías espirituales. Desde que hice el curso de registros akáshicos contigo, tan bella, he hecho todas tus formaciones, son maravillosas. Me encanta. Desde que lo hice, allí los conocí, allí aprendí a conectar con ellos, a entender su lenguaje, porque siento que cada uno tiene un lenguaje específico con su guía espiritual. Yo tengo como distintos tipos de guías espirituales, unos de ellos son muy de chistes, de humor, porque yo tengo esa personalidad también. Y recuerdo que cuando no podía perdonar a estos policías, a estos hombres, uno de ellos me hizo un chiste, como, ah, sí, tú no vas a perdonar, como muchas veces no entiendo las palabras realmente, muchas veces como que no las traduzco, no tengo una, como que de repente se activa en ti una información que yo siento que ya todos tenemos dentro y falta es como activarla, como reconocerla. Hasta que yo no reconozca que esa información existe, que el perdón con amor incondicional existe, no lo voy a entender desde adentro y lo puedo leer en un libro, en un post, pero no lo voy a sentir de verdad. Yo siento que con las regresiones, no sé si esto existe así, se hace como muchas activaciones de sentir, ¿no? Como desbloquear estados de conciencia que uno no tiene en su día a día o que no tienes aún. Siento que es como un upgrade, como un mejoramiento rápido de, ok, de las emociones que hasta ahorita podía sentir. Y para mí lo del perdón fue así. Fue como me echaron un chistecito y yo dije, ok, me pusieron a las caras de mi papá y mi pareja y dije, listo, Me esto es lo que yo encanta. necesitaba. Me encanta cómo lo traes. Y Gaby, ¿en algún momento tuviste miedo? O sea, porque muchas personas quizás no se animan a tener regresiones porque dicen, ay, no, o sea, la mataron, debe haber sido re fuerte, como que, ¿qué sentiste? ¿Tuviste miedo? ¿Hubo alguna molestia? No, para mí yo siento siempre como estoy viendo la imagen y estoy sintiendo lo que debo sentir. Yo puedo estar viendo imágenes y no sintiendo, por ejemplo, o entendiendo lo que pasó pero no sintiendo. Por ejemplo, con esta muerte. No lo vi, no lo sentí. Es como un saber de, ok, una pequeña imagen de yo en una esquina, de esa forma me dio a entender eso, pero no lo necesitas experimentar, porque en verdad no toda la información, a mí me encanta este ejercicio de imagínate que en tu siguiente vida tienes que resumir esta. Es imposible que demos tantos detalles en una hora y media. Entonces los detalles son los justos y necesarios que necesitas para reprogramar, para catalizar y no van a ser cosas que te hieran porque tu subconsciente y tu consciente, porque también estamos conscientes, no lo va a permitir. Entonces no recuerdo en verdad sentir miedo, sentía era como el miedo a ser descubierta, ¿no? Esto de que me tengo que esconder, no me puedo exponer, ya no puedo mostrar mi cara, tengo que purificar, purificar, purificar con algo que además no creo, porque allí yo no creía en que eso estaba bien, ¿no? Porque si creía en eso, creía que estaba bien que me mataran por haberlo hecho. Entonces, eso sí sentí como ese miedo a que me vieran, pero nunca es algo que mi mente no pueda soportar. Y de todas las otras regresiones que he experimentado y las que he facilitado, nunca ha sido así. La verdad, siempre está la mente consciente bloqueando aquello que no nos sea de utilidad o que nos creen emociones pesadas. Bien, bien. Y contame bueno, te veo acá poniendo la carita, así que claramente algo se desbloqueó y se transformó, pero ¿qué sentís que cambió después de la Mm, regresión? sí, justo hoy estaba viendo fotos viejas y no encontraba en las historias, hice como un story time del antes y el después, ¿no? De la regresión. Yo estuve un año y medio en Asia, para dar contexto, viviendo nómada, trabajando nómada y viviendo muchas experiencias, por supuesto, diferentes, que te sorprenden simplemente porque son distintas a tu zona de confort. Y de fotos, yo no tengo casi fotos mías. Entonces, a veces veo hacia atrás y digo, literalmente veo las fotos y digo, wow, qué lindo hubiese sido una foto aquí, o qué lindo en acá, en todos esos lugares que eran turísticos, que eran únicos, ¿no? Y la mayoría de las fotos que tengo son en grupo, porque en grupo no me cohibía de yo salir porque
Mi valor estaba como que si alguien afuera me acepta, yo me acepto. Pero en una foto tú sola, solo tú te aceptas, solo tú te juzgas, porque más nadie está saliendo contigo, la estás haciendo por ti, básicamente. Y allí yo notaba como esa diferencia, ¿no? Muchas fotos grupales, nada de fotos solas. A mí me encanta contar historias, me encantan las películas, por ejemplo. Siempre me han encantado las historias. Y quería compartir muchísimo de lo que vivía en el viaje, en mi cuenta personal. Y la verdad es que luego a la regresión es que comencé a compartir un poco y compartí yo creo que menos de la mitad de todo lo que vivimos. Y uno lo hubiese hecho, hubiese tal, porque entiendo, todo sucede para la evolución, todo sucedió perfectamente como tenía que suceder, a cada uno tiene como las condiciones perfectas para evolucionar y si la tomas, pues haces este boom, 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 boom. Avanzas a la siguiente escena con nuevas emociones, ¿no? Y, pero sí es verdad que veo hacia atrás y digo, wow, qué qué chimbo de que hubiese podido tener pues mucho más recuerdos de esta forma. Pero la verdad, lo que desbloqueé luego de eso, que sería como el después de la regresión, es una capacidad de exponerme loca, magnética, auténtica, no me da miedo de salir en la cámara, me encanta hablarle a desconocidos. Luego de eso emprendí también y bueno, y sabemos que emprendiendo lo necesitas hacer porque eres tú contigo. Ahí no hay un equipo de marketing, de relaciones públicas, tú haces de todos los equipos. Entonces esta habilidad, la verdad es que a mí me ha funcionado un montón porque he logrado hacer muchas más conexiones, muchas más amistades, he expandido mi círculo de amigas mujeres, es increíble, es mucho más grande que antes, son mucho más sólidas que antes. Cuando de verdad a una amiga le sucede algo bueno, lo siento, o sea, siento la felicidad, que es algo que yo no sentía antes, a lo mejor sentías como rencor, como envidia, como, ay, ¿por qué yo no puedo estar en esa posición? O qué bueno que ella le pasó, pero ¿por qué a mí no? Y empiezas como el ensimismamiento, ¿no? Todo para mí, ¿por qué a mí no? Porque más que, ok, qué bueno, la felicidad de esta persona, vamos a compartirla. Y de allí yo creo que ahorita conecto muchísimo más con las mujeres que antes y se ve como reflejado en mi entorno y eso hace que yo me sienta mejor conmigo misma. A mí me daba miedo, por ejemplo, volver a España después del viaje, por el que dirán, ¿no? De tengo acné, de no me veo bien, de estoy muy masculina, estoy muy desarreglada. Viajando mochilero uno siempre está como muy sencilla, ¿no? Y a veces yo no sentía la felicidad de volver por el mero hecho de que yo no quería que me juzgaran. Entonces, cuando venían esos pensamientos, que eso es lo otro que es clave hacer luego de una reprogramación, no los entretenía. No era como que, ok, me voy a quedar un día en la cama pensando en esto porque esto es lo que ya yo no quiero. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente emoción. Vamos a dejar salir esta, vamos a la siguiente emoción, no me voy a quedar estancada con esa. Y si tuve, gracias a Dios, muchas herramientas, meditaba mucho, hice biodecodificación, me ayudó bastante, también terminé este taller de sanar la herida de la hermana, ser una mujer magnética, emprendiendo también, pues superé muchísimos miedos. Entonces yo creo que es como un sumado, como un efecto bola de nieve, ¿no? Todo lo que vas haciendo, todo es para tu evolución. Si tú logras poner la atención en todo lo que está apareciendo y tomas la oportunidad, allí están esas pequeñas oportunidades chiquiticas para que crezcas y no tengas que tomar aquel, porque, ok, ahora sí quiero evolucionar. Entonces yo soy muy partidaria de ir tomando como esas pequeñas oportunidades, pero por supuesto que existen las crisis y las catarsis y cuando uno más está en el fondo es porque solo puedes ir para arriba, que me pasó así, por eso digo, fue perfecto. No le cambiaré absolutamente nada, pero viendo para atrás digo, wow, después de la regresión no fue solo en el ser más femenina, que eso es lo que me encanta de la sabiduría de las regresiones, todo es un contexto para la evolución. No importa en qué tema, eso podía ser con el ser femenina, con el perdón. Fíjate que yo no me había enfocado tanto antes en el perdón y la verdad es que sí fue muy importante en esa regresión. Puede ser en cualquier tema. Por eso creo que tiene una sabiduría increíble escuchar la historia de los otros. Me encanta lo que trajiste de la reprogramación y de lo importante de después como no seguir dándole de comer a esa vieja versión nuestra, ¿no? Porque a mí me gusta pensar en la terapia regresiva como que nos muestra muy claramente el ya tomaste estas elecciones que te llevaron hasta este resultado, esta fue la vida que viviste siguiendo esos mandatos, esas creencias o esos miedos, sosteniéndolos en el tiempo, como hoy tenés la posibilidad de elegir y vivir algo completamente diferente. Pero después claramente, o sea, no existe ninguna receta mágica con ninguna
terapia, ¿no? Es como un paso a la vez y todos los días elegir diferente con la conciencia de esa información que tenemos de esas vidas pasadas, que no sirven para tener historias para contar, sino más que nada para tomar los aprendizajes y elegir cosas diferentes en esta vida. Eh, Así que me encanta esto que trajiste, como está buenísimo cuando tenemos la posibilidad de no solamente integrar la información, sino tomar otras herramientas también para hacer que el pum, 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 ese ir para adelante sea totalmente diferente, ¿no? Ese avance sea todavía más exponencial. Sí, de verdad que sí. Y justo hoy pensaba algo que a mí me afligía mucho, me dolía mucho antes, era esto de que yo quería ayudar a todo el que estuviese en el entorno, ¿no? Como esto de la salvadora de personas. Muchas veces nos ponemos en esa posición, porque claro que duele, pero una vez, para mí fue así, una vez entendí esta sabiduría mayor de la regresión, de todo es un contexto para la evolución, así mismo es para las personas. Cada uno está en su contexto de evolución y realmente lo que le pase a otro, uno juzga desde afuera, ¿no? En el, oye, le está pasando esto, esto es malo. Y capaz no es, eso no es malo, nos quedamos como en esa dualidad en lo que o algo es bueno o algo es malo. Si no me gusta es malo y si me gusta es bueno. Y realmente si uno trata como de contar una vez que creció personalmente en algo, es en los momentos malos. Es en los momentos donde hicimos catarsis, los momentos que no nos gustó, que nos obligía y decir basta, yo no quiero más esta situación, ahora quiero esta. Y entonces para mí ahorita justo lo sentía hoy como ya no sufro tanto en verdad por el sufrimiento ajeno en el sentido de que me quede paralizada. Antes podía sufrir tanto, empatizar tanto que ya no podía hacer más nada, pero también desde la posición de no hacer nada no le eres útil a la sociedad, por así decirlo, en el crecer, en el sentirte mejor. Entonces me parece una verdad, de verdad que cuando lo leí dije, wow, y se quedó, la sabiduría se quedó. Así yo no recordara la frase exacta, la sabiduría está. Como ese saber de que tú dices, desbloqueaste esa emoción, desbloqueaste ese sentir, ya tú lo puedes expresar porque ya entiendes lo que es. Y desde ahí, obviamente, tu vida cambia, tu filtro de realidad cambia. Entonces yo siento que con cada regresión vamos activando como estos estados de conciencia, estas emociones, estas perspectivas, porque literalmente vivimos perspectivas de la vida de alguien más, sea en primera persona, segunda persona o solo con el saber. Y luego ya desde ahí tú quedas tú en tu realidad, en tu vida actual, obviamente como un filtro distinto. Y si vas puliendo ese filtro y manteniéndolo, tu vida cambia, porque tus lentes de visión de la realidad cambian. Entonces yo creo que es fantástico desde donde quiera que lo mires. Recomendado al 100, de verdad que es una terapia muy mágica, muy rápida, que tiene muchas curiosidades, que también, por ejemplo, para mí, con esta personalidad de humor, de diversión, me gusta porque me entretiene, no es solo de que estoy llorando de cosas mías porque ahora revolví en el fondo y, qué mala persona soy porque tengo estos rasgos, no es tan así, es como una concientización pero desde lo que esto fue mi vida pasada, esto no me pertenece, vamos a dejarlo donde pertenece. Entonces me encanta, Sí. espero que muchos de aquí se animen porque la verdad es fabuloso. No, y me gusta también esto que traes porque la idea de las vidas pasadas no es quedarnos aferradas a esas historias que obviamente suelen ser a veces un poco difíciles o tienen estos eventos traumáticos quizás, aunque igual lo compartiste muy bien de que el alma no te va a mostrar algo ni te va a hacer sentir algo para lo que no estés preparada, con lo que no puedas lidiar, si no te va a dar la información sin necesariamente ver nada ni conectar con emociones. Pero el proceso también consta de una armonización, de poder como liberarse de eso, entender que ya no somos esa persona, que ya no estamos en ese tiempo, porque inconscientemente si tenemos un miedo que no viene de esta vida presente y que nos está limitando, un miedo, un bloqueo, una fobia, ya estamos en algún punto conectados con ese Mm, pasado. Entonces lo que hacemos es justamente desconectarnos de ese pasado que nos estaba ahí como tironeando y que no nos dejaba avanzar. Así que un poco eso es lo que busca la terapia regresiva a vidas pasadas. Siento que lo explicaste, totalmente. pero espectacular. O sea, todo Estaba muy, muy, fluyendo. muy, 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 muy claro. Me encanta, me encanta. Tenés una facilidad para comunicar y no puedo creer que antes quizás no te animabas tanto a Sí. exponerte y demás, porque digo, te sale muy, muy natural.
Sí, ese es el mayor contraste de que hoy cuando la compartí muchas personas me decían, es que no pensaría que tú vivirías eso. Yo tengo sol en Leo. A mí me encanta brillar, pero claro, sí, cuando tú no te sientes bien contigo mismo, no importa nada de lo demás. No importa el contexto, qué signo eres, dónde naciste, quién eres, no importa, porque tú te estás sintiendo mal contigo mismo. Tu filtro de realidad está tristón, está manchadito, por así decirlo. Y desde ahí vas a vivir todo. Entonces, yo creo también que cuando uno como que encuentra estos nuevos estados de conciencia o de emoción, también expandes tu forma de ser. Eso de que a veces dicen los superhumanos, desbloquean nuevas potencialidades, nuevas formas, no es que tengas unos superpoderes, es que realmente estás entendiendo que tú tienes más posibilidades para ti mismo. O sea, que hay mayores posibilidades a las que ya tú conoces, que ni siquiera has conocido, que a lo mejor tu entorno no las ha conocido o no estás en el entorno en el que esas posibilidades se van a desbloquear, pero si tú mismo las vas reconociendo desde dentro, vas a estar allí, porque tu filtro de realidad ahora va a tener integrada como estos nuevos filtros, ¿no? El sol en Leo, esto me gusta decirlo como echando broma porque muchas veces cuando sí soy así me dicen, ay, ¿qué Leo eres? Bueno, sí, a veces no, depende, ¿no? Me encanta, me encanta. Acá Maru dice, me pasó a vivir en una isla y me di cuenta en viajecitas, en barca, que me da miedo el mar, siendo que soy profe de educación física y enseño a nadar a la gente. Rarísimo. Bueno, habría que ver qué se activó quizás andando en barca, ¿no? O sea, como quizás no es tanto como el mar por sí solo o el agua, sino el barco. Viajecitos. Ah, perfecto. Que se activó ahí. A veces las cosas no se activan hasta que cumplimos una edad determinada o hasta que estamos en un lugar determinado, en un país, en un viaje en particular, o hasta que conocemos una persona, porque es como esa persona, ese lugar o esa experiencia la que reactiva en nosotros esa memoria. Muchas personas viajan y de pronto conociendo algún lugar histórico, ahí se les viene algún recuerdo de vida pasada o alguna emoción de la que no pueden salir. Porque bueno, se activan esas cosas. Siempre que pasa igualmente es porque el alma ya está lista para Mm. dejarlo ir y porque yo me imagino como que nuestra alma también nos jala y nos mueve hacia los lugares donde todavía necesitamos resolver algo para liberarnos y también a los lugares donde hay como tesoros, dones que también se nos pueden activar y que nos pueden ayudar a nuestra vida, ¿no? Es como que la tierra tiene escondido en diferentes lugares para cada alma todas estas cuestiones y se van activando o resolviendo a medida que vamos avanzando. 100%. Yo lo viví así, ese año y medio que estuve viajando, a veces yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago en este país que yo ni sé pronunciar, ni siquiera sabía que existía? ¿Qué hago en este punto del globo terráqueo? Y sí me pasaban cosas extrañas desde que, de verdad, desde que aprendí a abrir mis registros akáshicos, la conexión, como esa intuición con los mensajes, era mucho más clara. Y de repente estaba en un hotel que era horrible, la experiencia fue horrible, pero yo sentía que mi energía necesitaba estar allí, por X o por Y, para dar o para recibir. Y yo decía, ok, las 3 noches en este hotel, que fue una pesadilla, es por esto, porque lo sentía en el interior. Y lo veía mucho en las cartas de oráculo, uno de Rebecca Campbell, que se llama Tierra Activada. Y precisamente la cartita, y precisamente te dice que a veces eres llamado a lugares simplemente para activar cierta energía en ti o en los otros o en el lugar también. Entonces me Totalmente. parece fascinante Sí, también. sí, totalmente. Yo siento que la Tierra también tiene su propia conciencia y hace sus moviditas. Es como dice, ay, bueno, necesito como un ingrediente, necesito esta persona con esta energía en este momento acá para equilibrar estas cosas. Siento que vemos solamente una punta del iceberg, o sea, Mm, que tenemos como solo muy poquitita información, porque es lo que estamos listos para procesar por ahora como humanidad. De a poquito se va abriendo un porcentaje más grande, pero bueno, está bueno como para mí transitar la vida como con esta humildad de, bueno, hay mucho que no sé, ¿no? Como ahora esto lo hablamos como vidas pasadas y las ordenamos en el tiempo y es el pasado y demás, pero quién sabe si en unos años sean universos paralelos, ¿no? Y tengamos más información sobre eso, como bueno, hay tanto que no sabemos y hoy lo entendemos de esta forma y después cuando avancemos en nuestra conciencia lo entenderemos de otra. Y todo está bien, es necesario, ¿no? Porque sin esto totalmente. después no vamos a poder hacer el piso para lo otro.
pero bueno, me gusta pensarlo mucho así. Gaby, ¿tenés alguna cosita que quieras traer antes de que cerremos? Si tienen alguna pregunta también aprovechen para ponerla ahora mientras tanto. Pero bueno, no sé si hay algo que yo no te haya preguntado y que sientas compartir. No, de la regre, de verdad, lo que fue loco, así funcionamos también, ¿no? Como por atención selectiva. Desde que me dijiste para hacer el live, comencé a tratar de recordar la regresión y de verdad que me ha venido demasiado bien los aprendizajes estos días. Han sido días movidos en los que he dicho, ¿verdad? Recuerda, esta sabiduría está en ti. Lo que pasa es que si no utilizamos lo que ya activamos en algún momento, lo que decíamos, hay que hacerle ese mantenimiento al filtro. Entonces me cayó de anillo al dedo, creo que también está bueno esto de revisar hacia atrás qué hemos hecho, ¿no? Como que qué es lo que hemos aprendido. A lo mejor está bueno ahorita que estamos comenzando el año, qué aprendí en el 2025, en el 2024, qué aprendizajes de verdad fueron importantes en ese momento, cómo los estoy aplicando ahorita. Porque la verdad es que pensando hoy en la regresión a mí me vino de perlas. Y dije, bueno, todo es perfecto. Me encanta, Todo pasa por algo. me encanta, me encanta. Gracias Gaby por A coparte, ti. para compartir tu experiencia. Ahí preguntan, ¿quiero hacer una regresión? ¿Por dónde puedo conseguir una cita? Pueden agendar desde la web www.somosuniversos.com. También Gaby da sesiones, obviamente, así que también la voy a dejar acá en colaboración, así que también la pueden buscar a ella, chusmear. Y bueno, nada, gracias a quienes dejaron Gracias. preguntitas, a quienes se coparon, gracias a vos, Gaby, por compartir. Un placer. A ti, me encantó. Gracias. Gracias por traer de vuelta esta teoría, esta sabiduría, porque creo que siempre está bueno. Siempre está bueno recordar aquello que aprendemos y me fascina que hagas estos live en los que pues entrevistas a las personas que le hayas hecho regre. De verdad, si alguno ha hecho regre con Nati, anímense, porque es espectacular. No sabes qué Súper, puedes estar sumando. súper agradecida, súper agradecida. Me Me encanta. pasa con un amigo. Bueno, le mando un besote y gracias, Gracias, Gaby. Nati.